Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Contexto, su programa que se transmite por este canal RNN de 9 a 10 de la mañana y de 12:30 a 1:30 de la madrugada. Igualmente está presente en todas las redes sociales, particularmente tenemos un canal de YouTube que los reproduce el mismo día en que es transmitido cada programa. En esta ocasión tenemos un tema crucial, un tema fundamental para la existencia de la raza humana sobre el planeta Tierra. Y es la relación entre energía, por un lado, medio ambiente y cambio climático. Las energías o la energía ha sido el motor de transformación de la sociedad industrial capitalista y de algunas sociedades, diríamos, postcapitalistas también. En el sentido de que la modernidad de una sociedad se establece si hay electricidad o si no hay electricidad. Sin electricidad no puede haber ni internet, ni calefacción, ni diversión, ni transporte, nada. La energía es la base de, diríamos... de la vida moderna. De la vida moderna, y comenzó con una energía producida por carbón y mediante el uso del vapor de agua, la máquina de vapor, que comenzó en Gran Bretaña en el siglo XVII-XVIII y se expandió y consolidó en el siglo XIX. Hemos llegado a un punto en el cual las energías significan la forma en que vamos a preservar o no, entonces, algo que antes no se tomaba en cuenta, que es el medio ambiente, y ligado al medio ambiente, el cambio del clima que todos estamos padeciendo y que se está verificando a nivel de todo el planeta Tierra. Si no modificamos el patrón de producción y uso de energías, el medio ambiente se va a deteriorar y el cambio climático se va a hacer más difícil para todos los habitantes de la Tierra. Y hay otro elemento que aquí no está, pero que viene acompañado con el problema de la producción de las energías, la conservación del medio ambiente y el cambio climático, y es la explosión demográfica. Es decir, hay un problema de que al inicio del siglo XX el planeta Tierra tenía 1.300 millones de habitantes y al finalizar el siglo XX, en el año 2000, tenía más de 6.000 y hoy tiene 7.600. Es decir, lo que le costó a la humanidad desde sus orígenes hasta el año 1900 de la era cristiana en que vivimos, 1.300 millones, nosotros lo hemos logrado en 18 años, del 2000 al 2018, y a un ritmo en el cual la proyección es de que en el año 2050 andaremos por los 10.000 millones de habitantes. Entonces todo eso afecta el uso de energía, la democratización de la sociedad, la conservación del medio ambiente, el uso de las tierras, la producción de gases de carbono, efecto invernadero, etc. Y para tratar ese tema complejo entre energías y afectación del medio ambiente y el cambio climático, tenemos un invitado muy, personalmente muy allegado a mí, un economista reconocido y un conocedor de esa temática de la relación entre energía, medio ambiente y cambio climático, que es mi amigo, el economista Lucas Vicens, que es profesor universitario, opinador también, porque tiene un programa de televisión, también de radio, y un gran, diríamos, conceptualizador de estas problemáticas. Bienvenido, Lucas. Bienvenido, Lucas. Bienvenido, estos amigos, el doctor Julio Ortega y Mónica Gutiérrez, son dos personas muy queridas y, en primer lugar, felicitarles por este programa, por su calidad científica y por el formato que presenta.
Creo que hacen falta muchos programas como este para elevar la calidad del diálogo y el debate en República Dominicana. En primer lugar, yo dejé hace 20 años de ser profesor universitario. Y antes de la última materia que Carlos Acquasiati me pidió que lo relevara, que era Economía Dominicana, me llevó a la universidad, fue a mi casa y me llevó a la universidad y gané el concurso. ¿La UAS? Yo me retiré de las aulas en 1987. Era profesor investigador en INTEC 7 años. Después UNIBE me contrató, yo le dije que no quería dar clase y me contrató como director de educación continua y posgrado. Tuve 4 años en UNIBE, me obligaban a dar una materia y la cambiaba de facultad en cada ocasión. Lamentablemente yo tuve que ahogar al profesor Vicens una tarde, un atardecer. ¿Ahogarlo? Ahogarlo. Matarlo. Matarlo. Porque un profesor universitario no puede comprar libros, no puede comprar lo que compra en el supermercado, ni vestirse y llegar a la universidad. Sí, los problemas que derivan. Que yo originalmente comencé ganando un sueldo privilegiado. Nos contrataron a un grupo de investigadores y durante 7 años fue magnífico, pero después de la devaluación 83-84, pues ese sueldo se hizo agua de sal. Lamentablemente eso no ha cambiado. Y paso al punto. Yo pienso que el gran punto del concepto universidad en el país es que dejó de lado la investigación, la publicación, el diálogo científico. Y creo que este tema debe ir de manera importante a la universidad. ¿Por qué? El tema de energía, medio ambiente, cambio climático. ¿Por qué? Porque la República Dominicana está entre los 10 países del mundo más afectados y potencialmente afectados por el cambio climático. Pero Santo Domingo está entre los 6 primeros lugares. Esto, indiscutiblemente, que nos confiere un aspecto de gran importancia y de gran interés y que nos obliga a estudiar a profundidad, investigar a profundidad y elaborar una data bien completa a través de las tecnologías del Big Data online, de toda la información que se puede servir a través del instituto que existe en el país y de todos los institutos que existen en Miami, en Florida, para poder seguir el curso de la ruta crítica zigzagueante y cambiante de los huracanes. Y de las tormentas, porque el gran problema actual no son los huracanes solamente y su velocidad, sino las tormentas de lluvia y las sequías. Pero tanto así para ser el 6º país a nivel del mundo, Lucas, como en ser afectados por el cambio climático. Sí. Yo no estoy dando un dato a la ligera. Sí. El ciclón María se llevó el Producto Interno Bruto de Puerto Rico entero de un año, se lo chupó. Sí. Y al mismo tiempo tiene a ese país durante un año en una situación de inacción total. Que por cierto, ayer salió un dato muy importante y es que fueron 4.200 muertos. Una investigación publicada en el día de ayer en la revista científica New England Journal of Medicine ha revelado que fueron 4.600 personas y no 64. Exacto. Es decir, 70 veces más. La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si María hubiese seguido el curso que seguía? ¿Qué sucede? Que las últimas tormentas registradas en el país en los últimos 3 y 4 años han dejado pérdidas por encima de los 50.000 millones de pesos, porque son tormentas de agua que se detienen 2 semanas y 2 semanas y media. El agua es la que crea grandes daños. O la falta de ella. Bueno, la falta de ella... Es la sequía. Pero claro. La falta de ella es el otro aspecto. Pero vamos primero con el ciclón. Y luego vemos la sequía. En el caso del ciclón y de la tormenta hay una diferencia. En el ciclón es la velocidad del viento. En el caso del agua es la cantidad de milímetros
de agua que caen a la superficie terrestre y que hay un momento en el que ya no pueden resistir más agua y entonces simple y llanamente se desborda. Un río pequeño que usted lo ve y pasa por ahí, dice que río, en un momento como este se convierte en un mar. Así es. Y lleva una velocidad y un caudal increíble, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en los proyectos de presupuesto, en el proyecto complementario de presupuesto, ha habido que meter demasiado dinero con relación a este tema. Destrucción de puentes, destrucción de caminos vecinales, avería de escuelas, de edificios públicos, destrucción de predios agrícolas, carreteras, sistemas de comunicación incomunicados. Y se han hecho levantamientos oficiales de parte del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo de estas cuantiosas pérdidas. Yo mismo fui objeto, mientras administraba la finca familiar durante 10 años en Polo, Barahona, de un ciclón que es el más feroz ciclón, yo entiendo más feroz que San Zenón, porque entró por el este por primera vez en 50 años y se metió en toda la geografía nacional y no podía salir del sistema montañoso. Sí, y entonces quedó atrapado. Y entonces, por ejemplo, en mis cafetales que no tenían broca, los vientos me trajeron la broca. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese ciclón está cuantificado a las pérdidas, son pérdidas muy fuertes. En el caso nuestro, simple y llanamente diezmó. Hace 20 años. Diezmó totalmente. Pero luego, recuérdate que vino Irma y vino uno antes de Irma que realmente han sido importantes. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cuando pasa algo como esto, la naturaleza es impresionante, logra reconstituirse, pero 3 años, 2 años, 4 años después. Las pérdidas son como... ¿Qué pasa? Que en este caso el problema es que muchas veces coincide, como en el caso del café, con un periodo de baja de precio, que en esa ocasión fue de 5 años, porque entró un café de Vietnam a precios muy bajos. Ahora bien, voy a la sequía. Vámonos a la pausa primero, sí. Lucas. Y es importante, por esto que has dicho, 2 cosas. Primero, ver qué tan frecuentes eran antes del cambio climático estos fenómenos atmosféricos y al final, qué hacer, porque son cosas que no se pueden predecir. Vámonos a la pausa y volvemos. Cambio climático y variabilidad climática. Atención, el clima de la Tierra ha cambiado y todos lo hemos sentido. Mientras en algunas regiones las lluvias son cada vez más fuertes e intensas, en otras el fuerte calor produce sequías e incendios forestales. Todo esto debido al cambio en el clima, que ya está entre nosotros. Pero los cambios en el clima no son nuevos en la Tierra. Estos han sucedido gradualmente y de forma natural durante periodos de miles de años en la historia geológica del planeta, obedeciendo al ciclo solar, a la disposición de los continentes, a las corrientes marinas, la posición astronómica del planeta y a la composición de su atmósfera. La atmósfera se define como el tipo y cantidad de gases que rodean un planeta. En la atmósfera terrestre existen varios gases, entre los que se encuentran los gases de efecto invernadero, que ayudan a conservar una temperatura adecuada para la existencia de la vida, pues cuando el planeta recibe la energía solar, la rebota al espacio y la atmósfera la devuelve a la Tierra, impidiendo que la energía se escape. Pero debido a actividades humanas como la industrialización, la tala indiscriminada de bosques y las malas prácticas agrícolas y ganaderas, hemos aumentado en exceso las emisiones de gases de efecto invernadero, alterando nuestra atmósfera. Así que el cambio en el clima ya es una realidad. Solo en la última década el aumento de la temperatura en Colombia es de 0,2 grados centígrados y en el mundo el aumento ha sido de 0,14 grados centígrados. Y a continuación, para entender cómo este aumento de la temperatura afecta al clima del mundo, demos una vista a la variabilidad climática. Cada año en junio, la India se ve afectada por los vientos monzones.
En Colombia no tenemos vientos monzones, pero nos veremos afectados, por ejemplo, por el fenómeno de la Niña. A los fenómenos como el de los vientos monzones en la India y el fenómeno de la Niña y el Niño en Colombia se les denomina variabilidad climática. Estos dependen de la regulación de presiones atmosféricas, son normales y siempre han existido en el planeta. El fenómeno ENSO ocurre anualmente y depende de la temperatura de las corrientes marinas que ingresan a nuestra costa pacífica. Cuando ingresa una corriente marina fría a la costa pacífica, entonces se producen más nubes, que el viento desplaza y aumentan las lluvias. Este es el fenómeno de la Niña. Cuando la corriente marina que ingresa al Pacífico es cálida, se producen menos nubes y hay menos lluvias. Entonces en el país vivimos un clima seco. Este es el fenómeno del Niño. Como les decía, los fenómenos de variabilidad climática son normales y siempre han existido, pero debido al cambio en el clima se han intensificado. Por ejemplo, al estar más caliente el planeta, es más el agua que se evapora en el Pacífico, se producen más nubes y por lo tanto las lluvias se incrementan, intensificando los efectos de la Niña. Aunque Colombia produce solo el 0,37% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel global, somos muy vulnerables al cambio en el clima. Así que todos tenemos que tomar acciones para adaptarnos a estos cambios. Está pronosticado que en 25 años nuestros nevados terminarán de derretirse y esa fuente de agua se agotará. Así que es urgente ahorrar el agua, aprovechar el agua lluvia y cuidar los páramos y humedales. Los niveles del mar están aumentando, así que los habitantes de ciudades costeras e islas deben planificar construcciones distantes de las orillas, así como aquellos que vivan en ciénagas y humedales. Como algunas regiones son cada vez más secas y en otras cada vez llueve más, los agricultores y ganaderos deben implementar sistemas para variar sus cultivos y planificar sus cosechas de acuerdo al clima. El cambio climático ya llegó y llegó para quedarse. Muy bien, amigos, ahí veíamos un pequeño video hecho en Colombia. Evidentemente se nota de que es colombiano por las referencias continuas a ese país, pero que es lo mismo para nosotros, con la excepción de que nosotros no tenemos nevados, no tenemos cerros nevados, el Pico Duarte no hay nieves. Pero el resto de la variabilidad climática y esa vulnerabilidad que afecta sobre todo a los países que están situados en los trópicos, es decir, entre el trópico de Cáncer, que está al norte de nosotros, el Ecuador, y el trópico de Capricornio, que está al sur del Ecuador, es las zonas más vulnerables. Y las zonas bajas, como es el caso de las islas, los estados islas, o el caso, por ejemplo, de la península de Florida, en los Estados Unidos, que podría ser inundada con un aumento de muy pocos centímetros de los mares, con el derretimiento de los casquetes polares, realmente tenemos un problema muy serio. Ahí el problema es, ¿se puede evitar? No sé. ¿Se puede reducir su impacto con políticas de reducción de lo que cambia el clima? Eso sí, como es la COP21. Pero en el plano interno, la vulnerabilidad, por ejemplo, de las zonas cercanas a ríos, de cañadas, etcétera, eso ahí sí se puede intervenir para evitar males, pérdida de vidas y de bienes. Sí, mira, es un hecho importante tomar en cuenta que indicadores relevantes, sobre todo, es que el nivel del mar está subiendo. Exacto. Y la cantidad de lluvia está aumentando. Eso produce una erosión de todo lo que son los corales y de la costa marina, ¿no? Lo cual es muy relevante, ¿no? Al mismo turístico como nosotros. Al mismo tiempo, los costos de inacción estimados solo al 2008 por un centro de investigaciones que ha estado trabajando con relación al tema en todo el Caribe, advirtieron que estas 2 docenas de naciones, estados insulares del Caribe,
con 40 millones de habitantes, eran particularmente vulnerables a los efectos del calentamiento global. Y esto es muy importante. Aunque figuran entre los países que menos han contribuido a la emisión de los gases de efecto invernadero que provocan el fenómeno. Ahora, lo más relevante es que estas investigaciones analizaron escenarios optimistas y pesimistas basados en los parámetros de estudios utilizados por una entidad especializada de Naciones Unidas y proyectaron pérdidas de 22.000 millones de dólares para el año 2050, o el 10% del Producto Interno Bruto de la región, analizando los daños promedios por huracanes, pérdidas de turismo y daños de infraestructuras debido a los aumentos del nivel del mar provocado por los huracanes. No obstante, las proyecciones individuales de las pérdidas varían mucho de acuerdo a las islas y hay un rango más elevado en esas islitas pequeñas y en otras, es decir, depende de la distribución. Y por supuesto el tema de la sequía a que hacía referencia Julio. Ahora bien, ¿qué se puede hacer? Realmente se puede hacer mucho. El problema es que hay que introducir una serie de elementos y por ello digo que las universidades y los centros de investigación, además de las instituciones estatales que juegan un rol muy importante, deben dedicarse a trabajar en este tema. ¿Qué se puede hacer? En primer lugar, trazar una estrategia país sobre el tema. En gran medida se ha hecho porque con la COP21 se preparó esto, pero hay que profundizarla, hay que mejorarla, hay que establecer toda esa data. nacionales. Y concientizar Planes la nacionales. población. No existe un plan nacional, porque con la COP21 cada país tiene que elaborar un plan nacional. Existe el plan nacional. El problema está en que hay que reforzar la data incorporando toda la información existente en el país de los huracanes y de las pérdidas. Ahí hay que hacer levantamientos a través incluso de fuentes de periódicos, porque muchos de ellos no se registraron. Ahora, ¿qué ocurre? Otro aspecto importante, además de la estrategia, es el establecimiento de planes de contingencia. En esos planes de contingencia hay esquemas fiduciarios que se pueden desarrollar con organismos internacionales, a la vez que se pueden también asegurar edificaciones como puentes, como carreteras, como destrucción de escuelas por seguros internacionales. ¿Y es rentable para el país, Lucas? Bueno, yo me preguntaría lo contrario. ¿Es rentable para las aseguradoras? Después que tú firmas un seguro, las compañías aseguradoras tienen un reaseguro donde cubren sus pérdidas. Es decir, uno de los grandes problemas de la humanidad hoy día justamente está ahí, en los riesgos. Entonces, ¿quiénes cubren los riesgos? Las grandes aseguradoras. Hay riesgos climáticos que cada día más toman el curso más importante, pero hay riesgos políticos que también juegan un rol importante en determinadas zonas que derivan en riesgos financieros, porque todo esto va en el sentido de los riesgos financieros. Por ejemplo, voy a poner un caso muy sui generis. Cuando, por ejemplo, dos huracanes se han llevado el mismo puente, usted puede obtener un financiamiento que permite reforzar el puente, modificar la altura y crear mecanismos de reforzamiento y te financian esa parte. De manera que esto lo hace resilientes a la posibilidad de una contingencia posterior. Luego hay que establecer un inventario de puentes, carreteras, caminos vecinales, predios vulnerables. Hay que hacer un mapa geológico a nivel nacional de levantamiento. Hoy día con las técnicas modernas de georreferenciamiento eso es fácil. Para ver dónde están los potenciales, porque estos fenómenos cambian de un momento a otro, pero dónde están los potenciales, las potenciales vías. Al mismo tiempo está el mecanismo de plan de mitigación de desastres. El COE, y lo digo aquí con mucho orgullo, puede ser tomado como ejemplo para los países del Caribe, de Centroamérica, y es una
experiencia exitosa. El COE es un mecanismo sumamente importante para lograr mitigar el impacto. Ya llegó el impacto. Se comportó muy bien. No, se ha comportado muy bien hace muchísimo. Nos vamos a ir a la pausa, Lucas, y volvemos. Bien, amigos, continuamos esta conversación sobre el impacto del cambio climático en el medio ambiente y su vinculación con las energías en sentido general y en particular en nuestro país. Todos esos elementos, Lucas, que tú has estado exponiendo son reales, pero hay un aspecto que es fundamental. El país necesita energía. Los países necesitan energía. Hay una propuesta de muchos líderes internacionales que dicen que puede haber una transición energética hacia energías limpias, en el cual la mayoría, o si no la totalidad, de las energías sean producidas por energías limpias. Ahora, las energías están basadas en carbón, en petróleo, y en gas natural, todos hidrocarburos. ¿Cuál de los tres? Uno más contaminante que otro, pero ¿cuál sería la alternativa? Ya la República Dominicana sabemos que no tiene una gran capacidad, por ejemplo, para producir energía hídrica. Tiene capacidad limitada y en horas determinadas. Entonces, ¿cómo podría establecerse una estrategia de aumento de la producción de energía, satisfacción de las necesidades nacionales en un país con deficiencias energéticas y a la vez lucha contra los efectos más nocivos de estas energías carbónicas, vamos a llamarlas? Mira, yo pienso lo siguiente. En esta transición, la economía mundial va hacia la economía verde, la economía colaborativa, la economía del reciclaje, porque emite menos CO2 y evidentemente que cuando tú ahorras energía ya equivale a que hubieras evitado una planta de generación. Si tú ahorras 100 megas, no tienes que colocar 100 megas en el sistema, en primer lugar. Eso influye sobre todo a nivel de conciencia y a nivel programático. La COP21 fue interesantísima, sobre todo por los madrugones que implicó la negociación final, porque China y India se negaban a aceptar las políticas que querían imponer Estados Unidos, Inglaterra y Francia, sobre todo Alemania, porque esos países se industrializaron primero. Entonces China e India le decían, bueno, ustedes contaminaron y ahora no quieren a nosotros afectar. Pero el problema es que en China, en Pekín, tú tienes que salir algunos días lleno con mascarillas. Es decir, ellos tienen que adoptar. ¿Qué se ha convertido China? En una potencia de energía renovable. Es la número uno. Y respondo la pregunta. El país tiene un enorme potencial de energía solar. La tecnología ha permitido, y eso para mí que fui director de planificación de la Comisión Nacional de Energía de la República Dominicana y fundador de esa institución y coordinador del Plan Energético Nacional, del primer Plan Energético Nacional 2004-2015, realmente el país, en aquel entonces uno hablaba de energía solar, de 1 mega, ya hay aquí en el país instalada de 30 megas. Estamos hablando de aquí en el país, 30 megas. Ahora hemos visto plantas flotantes, hemos visto 100 megas, 150 megas, pero lo importante es el costo unitario de la producción de energía solar. Al mismo tiempo está la eólica. Con la revolución de la energía eólica y de la tecnología para la producción de energía eólica, la República Dominicana
tiene un enorme potencial por los vientos, ¿no? Por su situación. Y esos vientos son capaces de generar un potencial enorme de energía. Ahora bien, la energía del viento tiene picos. Cuando no hay viento, no hay despacho. En el caso de una matriz energética, usted tiene que tener un porcentaje de viento y de renovables con biomasa, por ejemplo, con solar, porque hay momentos donde no hay sol y aunque no haya sol, Creo que son 4 horas. se por incorpora, mes. pero Cinco, hay lo un dijo receptáculo, Cinco. pero se reserva, pero hay una bajada. Por eso usted necesita potencia firme. ¿Qué quiere decir potencia firme? Carbón y gas natural. Sí. En una matriz energética Sí. tiene que tenerla Las dos diversificada. cosas. Sí. ¿Es posible ir solo a gas natural? Y No, usar el carbón. no, yo no metería, yo la verdad, eso es una discusión en el país y en todos los energéticos mundiales. Yo me sorprendí al llegar a este campo de la energía, donde yo inicié, no era un experto, pero yo vi un concurso del BID para gerente de planificación, me gustó el tema y fui, y yo dije, bueno, mire, yo no sé nada de energía, y me dijeron, no, usted no tiene que saber nada de energía, usted lo que tiene que saber de planificación, Sí, usted va a aprender en el camino. Claro. Y lo que yo he visto cuando me senté con varios directores, el gerente eléctrico estaba al lado mío, el director eléctrico, y allí estaba el director de hidrocarburos y allá estaba el director de fuentes alternas. Bueno, eso es como las discusiones entre el Partido Conservador de Le Pen, el Partido Izquierdista. No, pero así son los Exacto, debates de eso es lo que él contrarios quiere entre... señalar, exacto. Es decir, lo de energía eléctrica tienen una visión muy diferente a lo de Sí, lo sé. hidrocarburos y a lo de energía renovable. Ahora, ¿cómo veo yo el tema hidroeléctrico? Señores, la República Dominicana es la isla donde el sistema montañoso es más alto de todo el Caribe, de todo el Caribe, Las Antillas. de todas las Antillas. Quiero decirlo porque yo soy de una loma que se llama Polo, que es más alta que Jarabacoa. Y Constanza es muy alto. Pero no solamente eso, hay microclimas en Rancho Arriba y en muchísimos sitios del país con alturas que nosotros ni nos damos cuenta. Por eso los saltos de agua son importantes. Realmente nosotros tenemos un potencial hídrico no desdeñable. Es un 11% de la generación, pero es un 11%. Puede incrementarse. Puede incrementarse. Y puede combinarse con las mini hidroeléctricas Sí, que eso es pueden más dar a eficiente. las comunidades. Muy eficiente porque están casi en base. Entonces tú tienes para las comunidades mini eléctrica y energía solar. Y entonces puedes articularlas las dos. Ahora, aquí hay un tema, volviendo a lo global. Realmente entiendo que la emergencia de las nuevas autoridades en los Estados Unidos plantea una emergencia a nivel global. Sobre todo porque el presidente estadounidense sacó a Estados Unidos de la COP21. A mí no me gusta mencionar el nombre del presidente de los Estados Unidos, a diferencia de mucha gente. Y no porque me traiga algún problema, que me los puede traer, porque ahora están buscando en las redes sociales y en el internet. ¿Cómo se repite? ese Sino nombre? que me parece que el problema no es su nombre, Claro. que de por sí es un nombre un tanto odioso. No por él, sino por la forma de su apellido. Hay apellidos más, vamos a decirlo, más musicales, suaves. más musicales. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a la pausa, Que el Lucas. hecho de que se Y haya venimos sacado, con- vamos a cerrar esto, el hecho de que se haya sacado a Estados Unidos De ese tema. de la COP21 es algo grave. Bueno, nos vamos a la pausa y después veremos con Lucas cómo se supone que una mente brillante, o que debería de ser brillante, o si no él, sus asesores, puede hacer esto. Volvemos. Es una planta de energía solar flotante. 165.000 paneles solares están listos para conectarse a la red. La sorprendente planta de energía solar flotante no está construida en tierra firme, sino en un área de 6.000 hectáreas de un lago que fue una zona de hundimiento minero de carbón.
La planta de energía solar tiene un total de capacidad instalada de hasta 40 megawatts y es una realidad en la aldea de Liulong, de la ciudad china de Huainan. La minería subterránea causó un hundimiento de 200 kilómetros cuadrados en la ciudad de Huainan y sigue aumentando con un incremento anual de 20 kilómetros cuadrados. La planta solar es un aprovechamiento a este problema local. Mientras los peces nadan de ida y vuelta por debajo de hileras de paneles solares, estos absorben silenciosamente el calor del sol. La planta de energía solar flotante construida por Sun Power Company es un alarde de la ciencia y la tecnología más moderna. Se estima que después de la conexión a la red eléctrica, la planta solar, en comparación con la tradicional central de carbón, ahorrará 16.400 toneladas de carbón estándar y reducirá 1.230 toneladas de emisiones de dióxido de azufre, 49.000 emisiones de dióxido de carbono y 11.000 toneladas de carbón, reduciendo la contaminación por polvo. La construcción de planta de energía solar explora una nueva forma de desarrollo chino de bajo carbono, logrando una fuerte integración de la mejora industrial y la construcción ecológica. Con información de la oficina en Anyu, China, Noticias Xinhua. Bien, ahí veíamos este ejemplo de cómo las energías pueden ir transformándose y ya no solo se hacen proyectos de energías renovables en tierra, sino que se están haciendo proyectos de energías renovables en el mar, que ocupa el 76% de la superficie del planeta, tanto eólica como en este caso que veíamos solar en China, es esto, que se está convirtiendo en una potencia mundial de la energía solar. Lucas, concluyendo el tema de la COP21, la retirada de los Estados Unidos, como tú decías, es muy grave. Pero hay algo que a mí me llama la atención y es que los Estados Unidos, por el tipo de modelo federal y democrático que hay ciudades y estados como el de California que dijeron nosotros no tenemos que ver con lo que haga, nosotros vamos a aplicar los acuerdos de la COP21. Pero el estado de California viene siendo como la octava economía del mundo. Sí, que ayuda mucho. Es la quinta economía del mundo. O la quinta. Sí. Es decir, aquí hay un problema, señores. No solamente lo que tú dices, que es muy válido, sino también que las grandes empresas transnacionales lo asumen. No le van a hacer caso a Trump, pero ojo. El presidente estadounidense, recuerden que yo no uso su nombre, sino su figura, porque el problema es que él es el presidente de los Estados Unidos, y así debemos verlo. Claro. El ejecutivo de la Casa Blanca. No es un problema personal. No. Claro. Al margen de eso, el señor Trump y yo podemos tomarnos un café. Claro. Yo me estoy refiriendo al presidente de los Estados Unidos. Sí. Ha creado desregulaciones ambientales fuertes en los Estados Unidos. Ha creado relajamiento de las normas de combustible, de gasolina, por ejemplo, de las gasolinas, lo cual ha favorecido a la industria automovilística, porque esas regulaciones, pues son regulaciones que implican algunos costos. Al mismo tiempo, facilitó el oleoducto de Keystone, que Obama lo tenía parado. Al mismo tiempo, él ha planteado con su salida de la COP21 el mayor daño que se le puede haber hecho a la COP21, por una razón. Estados Unidos es la primera potencia mundial y al mismo tiempo es la potencia militar número 1 por mucho. Por lejos. Es decir, los otros países, incluido China, decidieron que Estados Unidos sea el policía del mundo. Sí. Y la OTAN dejó de invertir y entonces Estados Unidos, en parte tiene razón el presidente estadounidense cuando dicen paguen parte de la cuenta. El problema es que él lo que ha hecho es armar una industria de la guerra. Entonces eso es para reanimar la economía y eso sí que es malo. Ahora, yo te respondo contundentemente de la forma siguiente y de paso a esta bella dama. El planteamiento de algunos científicos y de algunos asesores del presidente Trump es que el cambio climático es un cuento ocurrió siempre. No, y ocurrió siempre. Es un cuento chino. Sí, ocurrió siempre. Y yo les respondo a todas esas personas lo siguiente. Ocurrió siempre. La única diferencia es que ahora nosotros somos los que creamos el cambio climático. Antes no. Y somos 7.600 millones. Es decir, antes
venía un meteorito, afectaba, venían heladas, venían fenómenos naturales y afectaban el planeta Tierra. Ahora no, ahora somos nosotros. Julio hablaba de los mares como potencial eólico y yo hablo de los mares contaminados de plástico, que es un gravísimo problema porque están muriendo los peces a nivel... Nosotros pudiéramos hacer un solo programa solo sobre ese tema. Sí. Incluso ahora está el tema de la contaminación que producen todo lo que es los desechos de la tecnología de información. Sí. Las computadoras, los cassettes, todo lo que implica eso, ¿a dónde tú lo pones? ¿A dónde lo metes? ¿Cómo lo haces? Quizá un cohete. Entonces, el gran problema aquí es, y para mí resulta fundamental, y de ahí la brillante participación del presidente francés en su visita al presidente estadounidense. Prácticamente se dieron unos abrazos, casi besos. Besos. Casi besos. Sí, sí, besos. Pero después en el Congreso, Él lo acabó. el presidente agarró y desarmó al presidente de los Estados Unidos. Y uno de los puntos centrales fue la COP21. Sí. Porque en realidad Estados Unidos debe ser uno de los mayores contribuyentes. Claro, porque es el que debe más sacarse contamina. la billetera para lograr el problema y no seguir invirtiendo en armamento y no seguir creando una tensión mundial con Corea del Norte, con Irán, con Afganistán, que lanzó una bomba, que solo esa bomba cuesta miles de millones de dólares, y creando una tensión en Oriente Medio que está generando una crisis en términos del petróleo. Es decir, romper el pacto nuclear con Irán, los europeos le han dicho, la Mogherini le ha dicho, señor presidente de los Estados Unidos, no. En el caso de Corea, en el caso de Corea, le dijeron, señor presidente de los Estados Unidos, sanciones económicas. No lo hagamos de otra manera, sanciones económicas. Y a través de ese mecanismo es como se ha podido ir logrando esta transición y esta futura reunión. Ahora, ¿qué hizo el presidente de Corea del Norte? Se acercó a Corea del Sur, invitó al presidente de Corea del Sur primero a pisar su terreno, hizo una buena visita y se ha estado ajustando a desnuclearizar Él dijo su que nación. sí, Es que decir, va. se han puesto por delante El tiempo- ante los El acontecimientos. tiempo se nos ha terminado. Interesantísimo Hubiéramos podido este seguir tema. hablando Sí, otra 2 hora horas. más con Lucas, pero las cosas en televisión son así. En una próxima ocasión vamos a hacer uno sobre los plásticos se comen la tierra. Y los peces. Y por lo tanto la Claro, tierra. claro. El planeta. Ah, bueno, el planeta me gusta más. Y solamente decir, O se comen el agua. y solamente decir que en el 2050 vamos a necesitar 2 planetas más, además de este, para sobrevivir. ¿Y dónde lo Señores, encontraremos? será en el próximo programa que haremos con Lucas. Hasta entonces.